Mis amigos, muy buenos días. América se despierta conmocionada por la violencia política tras el asesinato de Charlie Kirk. Era activista, lo llamaban influencer, pero era más que eso. Era alguien cercano a Trump, alguien a quien veíamos seguido con él, que también era recibido en la Casa Blanca, y es una persona que se destacó por ir frecuentemente a las universidades mostrando una pancarta que decía, cámbiame de opinión, hazme cambiar de opinión, y de hecho es alguien que privilegiaba el debate. Ni siquiera el enfrentamiento verbal, no era conocido por la violencia, ni siquiera por la violencia verbal. No quería aplastar ni humillar a las personas que estaban en su contra, pero se había dado cuenta de que había un bloqueo en las instituciones universitarias y que era imposible para cierta parte del espectro político, a veces incluso dominante, expresarse, porque siempre hay minorías que son extremadamente vociferantes, agresivas, que hacen lo que se llama la cultura de la cancelación y que no dejan que se expresen opiniones diferentes. Y entonces él lo que hacía era ir precisamente a las universidades para liberar la palabra y permitir que más personas justamente pudieran debatir. Y la cultura del debate es muy importante en un mundo de hoy, que cada vez se inclina más hacia la cultura de la cancelación, como habrán notado. Entonces, el asunto ocurre en la Universidad de Utah. Está ubicada en algún lugar entre Orem y Provo. Es una región que conozco bien porque trabajé para una empresa de Utah y tenía amigos en Provo, así que iba a verlos seguido. Siguiendo la carretera, la A-15, que pasa por varios estados. Cruza Nevada, Arizona, atraviesa todo Utah, va hacia Wyoming y todo eso. Quería compartir con ustedes unos videos de esa interestatal. Y de hecho, solo para decirles, estamos en una región que no es la más progresista de Estados Unidos. No estamos en Portland, Oregón, tampoco estamos en California, ni en Nueva York. Estamos en un estado que está extremadamente bien administrado, que es próspero económicamente. La gente es muy cristiana. De hecho, la religión dominante aquí es lo que llaman los santos de los últimos días, o sea, los mormones. Así que es algo. Allá la gente lleva un estilo de vida particular, es muy sana, amigable y accesible, aunque tal vez tengan una pequeña tendencia hacia el proselitismo. Son muy, muy amables. Y de hecho, realmente es el último lugar, sinceramente, es el último lugar donde uno podría imaginar un tiroteo así. Un debatiente cercano a Trump que discute normalmente es como enviar una carta por correo. Normalmente ya está en terreno conquistado. Y aquí lo que pasó fue que había un francotirador escondido. Entonces ahí hice un poco, solo una pequeña investigación superficial, así que les muestro un poco dónde sucede esto. Entonces hay una especie de anfiteatro, un poco al estilo romano. Entonces hay unas escaleras, ¿no?, que bajan hacia un escenario. Entonces el escenario está más bajo en comparación, tal vez no se vea en las imágenes satelitales, pero el escenario está más bajo, ¿verdad? Eso permite que el público esté en una arena, es más como una arena romana, así, para poder ver a la persona que está al fondo. Allá había construyeron una especie de estrado, ¿verdad? Él estaba sentado en una silla y de hecho el tirador, él estaba emboscado en un techo que da a toda esa escena y que está a unos 130 metros. Así que de todos modos es una distancia muy respetable. Ayer revisé el aeropuerto de Provo, revisé lo que llaman los Meteorological Aerodrome Report, que son las observaciones meteorológicas, porque hay una estación automática en el aeropuerto de Provo, así que es una estación que cada hora hace una cierta cantidad de mediciones. Y la medición que me interesaba en este caso particular, porque no estamos en el canal de aviación, es la medición del viento, sobre todo la fuerza del viento. Entonces el viento yo revisaba una hora antes y durante una hora después. Fue relativamente constante a 11 kilómetros por hora, así que había un viento de 11 kilómetros por hora. Mira, desde la perspectiva del tirador, él sentía esa pequeña brisa viniendo de frente. Entonces, si quieres, es de ese viento llegando por la espalda de la víctima y yendo hacia el tirador. Como la víctima tenía un edificio detrás, probablemente al nivel de la víctima o del estrado no se sentía viento, ya que el edificio protegía. Entonces, solo para darte más o menos la situación, entonces lo que pasó es que hubo un solo disparo que se realizó más o menos a las 12:30.
Lo terrible es que Charlie Kirk tenía un dispositivo de seguridad que estaba acompañado por autos negros, como los del servicio secreto. Entonces, no sé quién lo estaba protegiendo, si era una agencia privada o una agencia federal o tal vez estatal u otra. Él siempre iba con 8 personas de seguridad. Y lo que notamos, y eso sí es bastante extraordinario, es que de todas formas, si ven ustedes, durante la campaña electoral en Estados Unidos, Trump casi fue asesinado por un tirador que estaba exactamente en las mismas circunstancias. Estaba la tarima y el atril de Trump. Él estaba hablando y en un techo más lejos había un tipo vestido de negro con un rifle que logró disparar. De hecho, disparó varias veces antes de que hubiera una respuesta. Entonces uno se pregunta cómo trabajan los servicios de seguridad estadounidenses que protegen a las personalidades, porque siempre se ha protegido un perímetro bastante amplio alrededor de sus clientes. Si hay un lugar que da a la Seine u otro sitio, ponen a uno de sus hombres ahí o en otro lugar, pues ahí, son 8. Y uno se pregunta, ¿qué están haciendo? Abajo, ¿tenemos un tirador capaz de instalarse frente a sus clientes, apuntarles y matarlos? Y pues bueno, ya está, todos parecen tranquilos. Lo que hicieron fue que cuando ni siquiera había una ambulancia en el lugar, lo que hicieron fue que lo recogieron y luego corrieron con él, lo metieron en un coche, lo llevaron al hospital y ahí fue declarado muerto. Entonces, eso es, ya voy a decir que en este punto, en este momento, creo que todos ya entienden el horror de la situación, pero les agrego otro nivel más al que Estados Unidos despierta hoy y que corre el riesgo de radicalizar las cosas aún más de lo que ya se siente. Es decir, ya saben, les digo, nosotros los conservadores, ¿verdad? Hay muchos interlocutores enfrente, periodistas u otros que no necesariamente apreciamos y ellos no nos aprecian, es más recíproco, nos lanzan todo lo que pueden. Todo eso ya lo conocemos, ¿verdad? Pero hay algo que les diré, nuestro bando, nunca estarán contentos de ver a uno de esos periodistas ser abatido frente a su esposa y sus hijos. De acuerdo, eso no refleja nuestros valores. Normalmente apoyamos la vida, ¿cierto? Y es por eso que cuando alguien está en contra de nosotros, aunque a veces se digan insultos, se intercambien palabras fuertes. Pero en el fondo esperamos que algún día abra los ojos y estamos muy contentos cuando eso sucede. Nunca deseamos violencia contra las personas. Y si miran estos últimos 10 años, ¿quién tiene el monopolio de la violencia? Es la izquierda, son los demócratas, lo que llamamos la izquierda. Así que no es así. No es realmente la palabra izquierda, hablaré de eso en otra ocasión. No me gustan mucho esas etiquetas de izquierda y derecha, pero sabemos de quién hablamos. Hoy en día en Estados Unidos, eso es lo que sospechan. Sospechan del movimiento Antifa o sospechan del movimiento Transraj. Porque lo que logró hacer el tirador fue que una vez que disparó se fue al techo. Si miramos en el techo un poco más lejos, hay una escalera. Hay unas escaleras que bajan, así que pudo bajar por ahí. Después hay estacionamientos alrededor del campus. Entonces probablemente tenía ahí un vehículo, tal vez una moto, tal vez un coche o tal vez también un cómplice que lo estaba esperando y desde ahí desapareció. Y si miramos al lado, efectivamente hay una especie de camino que forma una media luna. ¿Y a dónde llega eso? Eso llega a la Interestatal 15. Eso significa que una vez que una persona llega a esa carretera interminable, ya se fue. Es alguien que puede ir a 120 o 130 kilómetros por hora y luego para cuando empiezas a buscarla ya está muy lejos. Esta persona, hay una foto que fue emitida por las autoridades. Creo que aquí la Tierra es demasiado pequeña para que ese tipo se esconda. Porque aquí, en términos de nivel de búsqueda, lo buscan tanto como a Bin Laden en 100 años. No es alguien que va a encontrar refugio en algún lugar y luego va a desaparecer y rehacer su vida. Eso no va a pasar. Tiene detrás de él al FBI, tiene detrás de él a la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego no es así. Detrás de él está el Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. También tiene a la policía de Utah y probablemente, dado que esto afecta personalmente a Trump, seguramente tiene varias agencias de seguridad o de inteligencia que lo están buscando. El tipo será localizado. Tal vez cuando salga este video ya lo hayan hecho. Pero lo que quiero decirles es que ya encontraron su arma y todo,
Pero más allá de todo eso que aún aterroriza más a Estados Unidos, es que normalmente cuando había un asesinato de esa manera, siempre podíamos decir, bueno, hay un asesino en algún lugar que aprovechó una falla en la seguridad, que logró matar a alguien. Son cosas que pasan, ¿de acuerdo? Pasan, es terrible, pero pasa. Gracias. Aquí tienes lo que es aún más aterrador, es que hay muchas manifestaciones celebratorias, simplemente. Cada vez más personas en... Hay videos que se comparten en TikTok, en Twitter y en otros lugares, mensajes en video, personas que incluso le escriben en Instagram a su esposa diciéndole, bueno, ya no tienes esposo, tu esposo está muerto, estás sola con tus hijos. Existen videos completos de personas riéndose y celebrando su muerte. No se trata de una o dos personas, es un fenómeno social. Eso significa que hoy hemos alcanzado un nivel en el que hay una parte de la sociedad que está dispuesta a matar. Hay personas zombificadas por su ideología. Ellos se definen como el bando del bien y desde el momento en que son el bando del bien, bueno, literalmente, Dios está con ellos y están dispuestos a todo, están dispuestos a matar a todos. Esto es sumamente preocupante porque ¿saben lo que se llama la radicalización? Un grupo que se radicaliza y considera que puede matar. Generalmente lo que va a hacer es que va a desencadenar una reacción similar del grupo contrario. Entonces, hay cada vez más radicalización, más aún porque hace unos días hubo una historia. Aquellos quienes ven las noticias saben a qué me refiero, de qué trata el metro, que ya había de manera extrema calentado los ánimos y puedo entender el impacto que eso tuvo en unos y otros. Y luego sucede esto. Hoy lo digo, América es un polvorín. Eso significa que creo que uno o dos golpes más como este y va a terminar en una guerra civil. Esta historia realmente va a terminar con... Porque si quieres, hoy tenemos un pueblo, pero hay dos proyectos de civilización. Eso significa que antes, si lo ves, antes, ya sea en Estados Unidos, en Francia o en otro lugar, no importa si quieres, tenías un pueblo con diferentes puntos de vista. El proyecto de civilización era el mismo, pero diferentes maneras de alcanzarlo. Algunos piensan que se puede alcanzar con la izquierda, otros con la derecha, otros con los verdes, otros con... Pero a grandes rasgos todos buscaban más o menos lo mismo, buscaban alcanzar el mismo objetivo. Entonces las diferencias no eran enormes porque diferíamos más en el método que en otra cosa. O a veces al interpretar la situación, hoy en día tenemos países que con la ideología que ha sido financiada por las fuerzas del dinero, porque las ideologías, ya sabes, por sí solas no van a evolucionar, se requiere mucho dinero, por eso se ha invertido bastante en la ideología woke. Esta ideología ha dividido países, pueblos y personas de forma irreconciliable. Eso significa que hoy tenemos una tierra de pueblos, eso significa que tenemos pueblos. Tenemos una división muy profunda que crea grupos dentro del mismo país que no pueden vivir juntos, que están dispuestos a matarse entre ellos. Por ahora, un grupo monopoliza la violencia, pero basta con que el otro responda, que conteste, y en ese momento vas a ver lo que va a pasar. Eso acabará con países divididos en dos, eso es lo que hay. Habrá una línea entre ellos y luego cada quien vivirá su propio proyecto y veremos quién va a salir adelante. Pero es algo que realmente está yendo en la dirección equivocada. Gracias por ver este video hasta aquí, amigos. Les recuerdo mi libro Escrología que pueden encontrar en Amazon en formato físico o Kindle. Les dará bastantes elementos para entender. No solo la división que vivimos, sino también cómo vacían nuestros bolsillos, destruyen la economía y nos empujan a la precariedad para enriquecer a una minoría que justamente se envuelve en la ecología y nos dice, bueno, es el fin del mundo. Nos pagan o habrá consecuencias. Solo nosotros podemos salvarlos. Gracias por haber visto este video hasta aquí y pues espero volver otra vez con mejores noticias. Hasta pronto. Mejores noticias.